Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. Bendiciones, bienvenidos en esta hermosa mañana. Quiero agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de compartir estos pequeños micromensajes, que no saben la cantidad de testimonios y de personas que agradecen por poder escuchar una palabra de aliento, porque la palabra de Dios escasea en este tiempo. Hay muchas cosas, sí, en las redes sociales, pero que prediquen la palabra y que prediquen lo que la Biblia dice, ese es el problema en estos tiempos. No tenemos que negarlo. Hay muchos lugares donde no se está predicando la palabra de Dios, donde se hacen muchas cosas, muchos espectáculos, muchos shows, se comentan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero ignoran la palabra de Dios. Y por eso en este tiempo es de suma importancia que todo lo que digamos lo digamos en base al pensamiento y a la palabra de Dios. Por eso te agradezco a ti, que quizás no te conozco, por compartir estos pequeños devocionales. Y hoy quiero hablar acerca del cumplimiento de la palabra y de la fidelidad de nuestro Dios. Lo que Dios dice se cumple sí o sí. Dice Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Atención con esto. Dios no es como tú y como yo, que mentimos y a veces ni siquiera de cuenta nos damos. Vivimos mintiendo constantemente. Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es verdadera. Él es fiel en lo que establece. Él es veraz. Y sigue diciendo, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios no miente y que Dios no tiene de qué arrepentirse porque Él es perfecto. Todo lo que ha Él hecho es perfecto. La creación fue perfecta. Todo lo que nosotros podemos apreciar ha sido perfecto. Aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas, tenemos que seguir creyendo de que Dios es perfecto y que no necesita arrepentirse de nada. Si hay mucho sol, Él sabe por qué hay mucho sol. Si hay mucho frío, Él sabe por qué es necesario ese frío. Porque Él es perfecto y no tiene que arrepentirse de todo lo que ha establecido en la creación y en cada uno de nosotros. Sigue diciendo la Biblia, Él dijo y no hará. Si el Señor ha establecido algo sobre las naciones, sobre el mundo, sobre nosotros, sobre su pueblo, si Él lo dijo, ¿acaso habrá algo que impida que eso se cumpla? Pues no es así, amado hermano. Por eso si Dios ha hecho una promesa en nuestra vida, Él la va a cumplir porque su palabra es veraz. Y sigue diciendo acá, habló y no lo ejecutará. Él dijo y no lo hará. He aquí he recibido orden de bendecir, dice el profeta, y Él dio bendición y no podrá revocarla. A este profeta Balaam le estaban sobornando para que maldijera al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios intervino y le dijo, tú vas a hacer lo que yo diga. Y si yo he dicho que el pueblo de Dios va a ser bendecido, bendición va a venir sobre él. Por eso el profeta dijo, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Yo he venido para declarar la orden que Dios me dio. ¿Y cuál fue esa orden? Bendición para el pueblo de Dios. Por eso es que si tú eres pueblo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, las bendiciones de Dios reposan sobre nosotros. Pero eso sí, no tenemos que olvidar que la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. Si la Biblia dice que nosotros debemos caminar en santidad y apartarnos del pecado, si tú sigues en esa vida, esas promesas no te van a alcanzar a ti, porque es allí donde se cumple la palabra. Su palabra es justa. Si tú haces lo malo, te van a venir cosas malas. Si tú haces lo correcto, te van a venir cosas buenas. Porque no podemos decir que estas promesas van a alcanzar al que está en pecado, sino aquel que trata 100% de buscar los caminos de Dios, de cumplir y obedecer su palabra. Por eso la palabra de Dios es veraz. Si tú haces lo malo, Dios va a aplicar su justicia sobre ti. Él va a ser justo sobre tu vida. Y si tú haces lo bueno y tratas de caminar en santidad, Dios va a aplicar su gracia sobre tu vida. Por eso necesitamos cada día esforzarnos, pero entendiendo que Dios cumple sus promesas. Este profeta le querían pagar para que maldijera, pero déjame decirte algo, que lo que Dios ha declarado para su pueblo se va a cumplir sí o sí. Por eso no tengas miedo a las maldiciones que a veces nos lanzan por la calle, por lo que hacemos, por predicar, por ser hijo de Dios. Esas maldiciones no te van a llegar a ti porque Dios ha declarado bendición sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre sus hijos. Y por eso necesitamos hoy comenzar el día
creyendo que la palabra de Dios es veraz y que Él no necesita arrepentirse y mucho menos mentir, porque Él es perfecto. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias por compartir estos devocionales. Quien te saluda, tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.